es fácil, una decepción, pero que las decepciones no te alejen de Dios. Es fácil tener una caída. Así que no dejes a Dios ni por pruebas, ni por decepciones, ni porque te caigas. Los momentos difíciles no significan que Dios se fue. Muchas veces son procesos donde Él fortalece nuestra fe. Si caíste en algo que antes habías caído, si tomaste otra vez la misma decisión es porque no estabas fuerte, porque necesitaba el Señor tocar y mostrarte dónde tienes que trabajar más. El Señor sigue diciendo en esta noche, iglesia, escucha. El Señor te sigue diciendo, esfuérzate y sé valiente. Sé muy valiente porque Jehová, tu Dios, estará contigo donde quiera que tú vayas. Ese día cogí mis maletas hace como 11 años y me vine a esta ciudad donde vivo y me dijo, no temas, solo esfuérzate, yo estaré contigo donde quiera que vayas, porque tenía que salir de ese lugar. Llegué aquí y hasta el día de hoy siempre ha estado. Y no he sido la más perfecta, pero sí sé que he sido una mujer muy perseverante, que cada día persevero por no soltarme, porque Dios nunca nos suelta. Eres tú el que te sueltas. No, Dios no nos suelta. Amén. Así que mis amados, los bendigo en esta noche, los dejo con este mensaje, con esta breve reflexión. Son citas bíblicas que han tocado mi vida. Hay citas bíblicas que te hablan, o a mí me han hablado por años, y me hablan y vuelven y me hablan y vuelven y me hablan. Así que los dejo con este mensaje cortico. Y bueno, vamos a orar por nuestra predicadora, la pastora Dilma, se las presento, ya es colombiana, la ciudad de Bogotá, es una mujer que lleva caminando con el Señor ya varios años y ha sido una mujer que se ha dedicado a agradar a Dios y a prepararse para ejercer ese llamado, ese ministerio. Y bueno, hoy tenemos ese gran privilegio porque yo considero que Expansión tiene el privilegio de recibirla, de tenerla en este ministerio. Y bueno, ella hoy nos va a compartir guerra espiritual, trae un tema muy interesante, así que yo le pido que usted por favor se quede hasta el final, tome nota, escriba, comparta, cada uno de ustedes comparta con 5 o 10 personitas y le pido que por favor toque la pantallita, a ver si nos expandimos porque habemos muy poquitas personitas y qué bueno que este mensaje tan poderoso y va a haber una administración a través de ella, usted la pueda recibir. Así que disponga su corazón, disponga su mente, todo su ser, amén. Pero bueno, antes de darle el tiempo a nuestra pastora Dilma, vamos a darle el tiempo a Nico, que nos salude. Hola Nico, Dios te bendiga, bienvenido, salúdenos antes de entrar en el mensaje. ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Hola Nico. Giovanni, bendiciones, bienvenido. Miguel, no olvida las 5 a.m., bueno. Bueno, yo creo que Nico no nos escucha, debe tener, de pronto alguna situación técnica, así que más adelante le damos el tiempo. Y pastora Dilma, Dios te bendiga, el Señor te use poderosamente, te bendigo, muchas gracias por estar en este lugar, así que te cedo el micrófono, adelante, el tiempo es tuyo y que el Señor te use poderosamente y aquí vamos a estar muy atentos, adelante. Amén, 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 gloria al Señor, gloria a Dios en esta noche, bendito seas tu santo nombre, porque santo es el nombre del Señor. Gracias, mi amada pastora Adri. Muchas gracias. Gracias al Señor por el privilegio. La bendigo también, pastora, en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Y la cubro con la poderosa sangre de mi Señor Jesucristo. Cubro su casa, su vida, sus hijas, su familia y el ministerio lo cubro con la sangre del Cordero de Dios en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor, buenas noches para todos, iglesia, buenas noches, Dios les bendiga a todos, Dios les bendiga y sean
todos bienvenidos de verdad a esta bonita enseñanza que el Señor nos permite hoy traer para que sea bendecido, para que su vida sea bendecida, para que pueda salir, de alguna zona de cautiverio, tal vez que se encuentra su alma, su vida, sus hijos, su matrimonio. Bueno, entonces el Señor nos presenta nos da este tiempo. Nos regala este tiempo para que nosotros vengamos a dar de lo que de gracia hemos recibido. Así que bendito sea el Señor, bendito sea el Dios Todopoderoso. Así que, bueno, iglesia, qué bonito es un mensaje, esa palabra que nos da la pastora, de verdad que eso nos reconforta, eso nos levanta, eso nos ayuda, de verdad que es bastante poderoso cómo nos ayuda la palabra del Señor y cómo Él trabaja y nosotros muchas veces ni nos damos cuenta, pero en un momento vemos el resultado. Así que bueno, mi nombre es Edilma Peña, como lo decía mi pastora, y bueno, aquí estoy para servirles, para llevar esta palabra, para llevar esta reflexión y para que sean bendecidos. Así que vamos a orar en esta noche. Padre Dios y Padre Celestial, Señor, en esta preciosa noche, Señor, venimos una vez más delante de la presencia tuya, Señor. Padre, a darte gracias, Señor. Te damos muchas gracias, Señor. Gracias por la vida, Señor. Gracias por la vida de la pastora Adri, Señor, por el ministerio internacional profético, expansión, por el reino del reino, por su presencia, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Hoy, Padre Santo, cubrimos también y sellamos el equipo de expansión por su presencia, Señor, del reino por su presencia. Lo cubrimos con la sangre poderosa de mi Señor Jesucristo, en el nombre de Jesús, Señor. Asimismo, como cubrimos esta iglesia, cubrimos este pueblo que está aquí presente, este pueblo que está aquí conectado, Señor, lo cubrimos con tu santa y preciosa sangre. Hoy establecemos, declaramos, colocamos en el nombre de Jesús en la sangre del Cordero de Dios, Señor, sobre cada vida, sobre cada familia, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, en el nombre de Jesús. Yo me cubro con tu sangre preciosa, Señor, en esta noche. Cubro mis hijos, mi casa, mi familia, mi parentela, Señor, con su poderosísima sangre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Oh Padre Santo, te pedimos que tomes control total y absoluto, Señor. Padre, de esta enseñanza, toma control de mi boca, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que seas tú instruyendo a tu pueblo, enseñando a tu pueblo, Señor. Padre Santo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, libertando a tu pueblo, Señor. Hoy en el nombre de Cristo Jesús, Señor, en el nombre de Jesús cubrimos los aires con la sangre del Cordero de Dios, Señor. Y en esta noche atamos y sujetamos el hombre fuerte, lo dejamos sin poder en el nombre de Cristo Jesús y sujeto a la autoridad que es Cristo Jesús, en el nombre de Jesús, Señor. Atamos también la retaliación, la venganza, el ataque y el contraataque, Señor, que quiera venir, Señor Dios mío, al ministerio, a la profeta Adri, al equipo, a mi vida, a mis hijos, a mi familia, Señor. Queda atado y queda encadenado y queda sin poder en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre Santo, gracias, Espíritu de Dios, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Padre Santo, danos sabiduría, danos inteligencia, entendimiento, Señor. Gracias en esta noche, Señor Dios mío. Padre, prepara esos corazones, Señor Dios mío, Padre Santo, para que esta enseñanza, tu palabra, Señor, caiga en esta tierra fértil, Señor Dios mío, y en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Padre, yo en el nombre de Jesús me coloco la armadura completa de mi Señor Jesucristo, Señor, y te pido, Padre Santo, Señor, que active ángeles, Señor Dios mío, Padre Santo, Señor, aquí en este lugar, Señor, Padre del cielo, Señor, en cada vida que está aquí conectada, Señor, en la vida de la profeta Adri, Señor, en sus hijos, en sus hijas, Padre Santo, Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, cubrimos los ministerios con la sangre del Cordero de Dios, declarando que ningún mal ni ninguna plaga los toca, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios en esta preciosa noche, iglesia. Y como lo decía nuestra
querida pastora, hoy tenemos un tema muy especial, un tema muy importante, y como es guerra, como es enseñanza sobre guerra espiritual. Son enseñanzas sobre guerra espiritual. Entonces, así tal cual ella les dio las pautas, tomen un lapicito, escriban, apuntemos, anotemos, tal vez sea una palabra, tal vez, mira, no sé, el Señor de verdad que trabaja en todo momento y cualquier dirección que nos dé, nos va a dar para que nosotros estemos atentos, qué es lo que está pasando en nuestra vida, qué está sucediendo, cómo puedo yo ser libre. Amén. Gloria a Dios. Hace una semana dimos la clase de introducción y bueno, fue poderoso. Gloria al Señor. Como les decíamos, mira, la guerra espiritual la necesitamos todos los cristianos. Muchos no la ejercen, muchos no la reconocen, muchos no la tienen presente, pero como cristianos, como hijos del Dios Santísimo, necesitamos de la guerra espiritual. Yo digo que todos los seres humanos pues la necesitan, ¿verdad? Pero es que nosotros somos los hijos que estamos caminando en esa luz celestial, en esa luz verdadera, en esa luz admirable. Entonces, iglesia, así sabemos que toda la humanidad lo necesita, pero al estar lejos de Dios, al estar lejos del Señor, pues es un poco más difícil. Así que cuando el Señor nos trae a su luz admirable, a andar por sus caminos, es cuando nosotros debemos de tomar, de tener presente la necesidad que hay que hay sobre guerra espiritual, sobre liberación. Porque, ¿qué pasa, iglesia? Muchas veces vamos a la iglesia, pero no somos libres de cosas, ¿no? De situaciones, de adversidades, de problemas. Viene uno, viene otro problema y estamos ahí como encarcelados, estamos como en ese cautiverio y muchas veces no sabemos ni cómo ser libres. Por eso es tan importante que nosotros vengamos a hablar y que tengamos ese conocimiento sobre guerra espiritual, tengamos ese conocimiento, que lo pongamos en práctica, porque es necesario, de verdad que es necesario. Muchos no comparten, muchos no lo ejercen, pero esto es un regalo que nos da el Señor para que seamos libres, para que seamos libres. Así que, iglesia, gloria a Dios. Mira, hace 8 días hablábamos, la clase de hace 8 días fue, bueno, como nosotros cómo debemos prepararnos para ir a la guerra, ¿verdad? Y tenemos que reconocer la soberanía de Dios, tenemos que tener identidad como hijos de Dios. ¿Cuál es nuestra identidad? Tenemos que ejercer la autoridad que el Señor nos ha delegado, que el Señor nos ha dado. Tenemos también que conocer las armas espirituales. Tenemos que aprender a conocer las puertas y a cerrar las puertas espirituales, porque así como está el mundo espiritual de Dios, el reino de Dios, ese reino celestial que es real, asimismo está ese reino de las tinieblas que también viene y suyuga, oprime y destruye. Hace mucho daño. Entonces, para eso el Señor nos trae en esta preciosa noche. Dios les bendiga a todos. Dios les bendiga a todos, iglesia. Y de verdad que, bueno, el tema de hoy que tenemos, iglesia, yo sé que tal vez muchos se preguntan y estarán preguntando, venga, pero como les decía, muchos no les gusta ni hablar de ese tema porque dicen, no, es que tenemos que hablar de Dios, de las cosas bonitas de Dios, y a veces pensamos que llegar a los caminos de Dios es todo lo bonito, todo lo chévere, todo esto. Ignoramos que hay un mundo espiritual que nos hace daño, que destruye, que acaba, que destruye. De verdad que es tremendo. Entonces, mira,
dirán, venga, pero ¿por qué no hablan del Espíritu Santo de Dios? Porque, y sí, en medio de estas clases se habla mucho del Espíritu Santo de Dios. Y les digo, yo soy una persona muy apasionada, me gusta el tema del Espíritu Santo de Dios, hablar del Espíritu Santo, hablar de su palabra, de su amor, hablar de tantas cosas y tantas experiencias que hemos tenido en medio del caminar con Cristo. Entonces, sí, soy una apasionada, pero al Señor le ha placido enseñarme, instruirme, y cada día aprendemos más, porque créame que todos los días se aprende en el caminar con Cristo, todos los días se aprende, y en guerra espiritual todos los días también se aprende. Entonces, a eso estamos y a eso nos sometimos, a que ese instructor nos instruya, nos enseñe cada día más. Amén. El tema de hoy, iglesia, es la clase, la primera clase así que vamos a dar. El tema de hoy es el tema número 1 y se llama los lugares de cautiverio espiritual. Los lugares de cautiverio espiritual. Como cita bíblica, como texto bíblico, como base bíblica, vamos a tomar la palabra de Dios de Isaías 61:1. Amén. Isaías 61:1. Así que vamos a ir allí y vamos a leer la palabra del Señor. Vamos a ir a Isaías 61:1 y leemos la palabra de Dios con la revelación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. ¿Y qué dice la palabra de Dios? El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ha ungido Jehová, me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel. Amén y amén. Gloria al Señor. Qué hermosa palabra. Mira que también la encontramos en Lucas 4:18. Ahí está la misma palabra, que fue cuando el Señor Jesús le recordó a sus discípulos lo que el profeta Isaías había hablado. ¿Sí? Es la palabra que se cumple. Entonces, iglesia, dice la palabra del Señor: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado. Y me ha enviado a predicar las buenas nuevas y a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel. Y esto el Señor nos ha demandado a todos, iglesia, a todos como hijos de Dios, como sus elegidos, como sus escogidos. Todos el Señor, y dice que el Espíritu Santo de Jehová está sobre mí. Cuando el Señor nos llamó, Él nos dio ese Espíritu del Señor. Él nos selló con su Santo Espíritu, aún para el día de la redención, como dice la palabra. Pero nosotros tenemos que permanecer, así como nos enseñaba hoy la pastora Adri, nos recordaba también permanecer, ser esforzados, ser valientes, a no desmayar, a no temer. Muchos temen la guerra espiritual, muchos les dan miedo, muchos dicen, no, porque es que yo no me quiero enfrentar, no, mejor al enemigo lo dejo quieto, mejor. Y el enemigo haciendo estragos en la vida, y yo en nuestra vida o en sus vidas, y yo entonces lo dejo a un ladito, lo dejo ahí quietico. Y no, al enemigo toca sacarlo. Al enemigo hay que hacerle guerra. Hay que decirle que desocupe de mi vida, que desocupe de mi casa, de mis hijos, que desocupe, que desaloje, que no es bienvenido, que no le va a permitir más, y que si un día le abrió las puertas por X, por Y motivo, se las va a cerrar. Y que no lo va a tener, no más, con el enemigo no más. Y es de esta manera que nosotros empezamos. Pero tenemos que permanecer, resistir, obedecer, tener conocimiento. No ir a la guerra sin conocimiento.
Por eso dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo está sobre mí y sobre ti, iglesia. Y el Señor nos ha enviado a vendar a los quebrantados de corazón, a que vendemos, a que sanemos. Mira, tan importante como es la sanidad espiritual. Eso es terrible en la iglesia y no quiero entrar como a cuestionar o nada de esto por el estilo, pero es terrible ver el pueblo, aún el pueblo de Dios y verlo destruido, muchas veces pasando por situaciones tan adversas, tan difíciles y su alma totalmente destruida, su alma en cautiverio. Y eso nos ha pasado, iglesia, y eso nos ha pasado. Y de allí venimos nosotros, de allí el Señor nos ha sacado. El Señor ha tenido que hacer miles de cirugías, ni siquiera una ni dos, miles de cirugías en nuestro corazón, en nuestra vida. Pero gloria al Señor, porque podemos gozarnos de esa libertad, podemos deleitarnos en esa libertad. Amén. Gloria al Señor. Muchas personas aman a Dios y sirven en la iglesia, oran y ayunan, pero todavía viven encarceladas espiritualmente por heridas del pasado. Y esto es lo que, esto es lo que realmente sucede, ¿verdad? Muchos aman a Dios, sirven en la iglesia, oran, ayunan, pero todavía viven encarceladas espiritualmente o por heridas del pasado. Se vive en una cárcel, tal vez como en un tormento, en una enfermedad, en una ruina, con los hijos, con la familia, destrucción, diferentes cosas. Esto se vive. ¿Y todo a causa de qué? De que no tenemos ese conocimiento y de que no lo aplicamos a nuestras vidas. Hay traumas, hay rechazos, hay abusos, abandono, pérdidas y palabras de destrucción que dejaron puertas abiertas en el alma. Mira que todas estas cosas como traumas, rechazos, abusos, abandonos, pérdidas, cuando viene un fracaso ya sea matrimonial, fracasos en pérdidas, pérdidas de una empresa, incluso de un empleo, pérdidas de una casa, de un vehículo, tanta cosa que viene. Y todo esto lo usa el enemigo, mira, todo esto es lo que usa el enemigo. ¿Por qué? Porque en ese momento hay una herida, hay un dolor, hay una tristeza. Y a raíz de esto es como el enemigo usa para entrar, ¿sí? Entra el enemigo. Por eso tenemos que nosotros prepararnos para echarlo fuera. El enemigo usa esas experiencias para construir lugares de cautiverio espiritual. Hay cárceles emocionales, fortalezas mentales, ataduras espirituales, ciclos de pecado, miedo, depresión, rechazo, ira, incredulidad. Todas estas son cárceles o son lugares de cautiverio. Así como, y es que algo que, mira, nosotros así como nosotros vemos o sabemos o conocemos de las cárceles aquí en lo físico, en lo terrenal, así también mismo están esos cárceles espirituales, esos lugares de cautiverio. Y muchas personas están allí, o el alma está allí. ¿Por qué? Porque no se ha llevado por ese camino de liberación, de guerra espiritual, de cómo ser libre, cómo ser libre. Y miremos cómo el Señor nos dice que el Espíritu de Jehová está sobre mí. Lo hace el Espíritu Santo, pero nosotros somos esos canales, nosotros somos esos instrumentos para ir a vendar esas heridas, esos corazones, a publicar libertad a los cautivos, a abrir las cárceles, abrir esas cárceles. Ese poder lo ha puesto, iglesia, el Señor sobre nosotros. Solo es que tenemos que tener conocimiento y usarlo. Saber y entender que Cristo vino para sanar, para restaurar y para libertar. Él vino
vino a restaurar, a sanar, a libertad. Eso es lo que Dios quiere con nosotros. Él no quiere vernos en cautiverio. No quiere que nosotros estemos sufriendo, porque todo esto causa sufrimiento, causa dolor. Como primer punto, ¿qué es un cautiverio espiritual? El cautiverio espiritual es una condición donde una persona queda atada emocionalmente o mentalmente o espiritualmente debido a heridas profundas que no han sido sanadas. ¿Sí? Por este motivo, la alma queda en cautiverio. La persona queda en cautiverio por heridas profundas que no han sido sanadas. El trauma no tratado puede convertirse en una fortaleza mental, en una puerta espiritual o en una prisión interior. Los traumas. Y a veces nosotros no tenemos esto en cuenta, no ponemos cuidado, y esto es importante porque ha pasado algún suceso, alguna situación fuerte en nuestras vidas, tal vez un accidente, tal vez la muerte de un ser querido, tal vez estuviste en peligro de algo, y estás en una prisión, o eso ha hecho tanto daño que se convirtió en una fortaleza mental, se convirtió en una puerta espiritual, esa puerta donde el enemigo entró a hacer daño, o en una prisión interior en el cual nosotros muchas veces estamos destrozados, deshechos por dentro, sin saber por qué, sin saber cómo salir. Pero para eso el Señor nos trae esta enseñanza. Vamos a ir a la palabra del Señor nuevamente, iglesia. Y la cita bíblica está en 2 de Corintios 10:4. ¿Qué nos dice la palabra del Señor allí en 2 de Corintios 10:4? Vamos a ir allí a la palabra del Señor. Amén, gloria al Señor. 2 de Corintios 10:4, y dice así la palabra del Señor. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice así: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Amén y amén. Gloria al Señor. Incluso el 5 nos dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo Jesús. Hace 8 días y tenemos que seguir ampliando y abriendo ese conocimiento a las armas espirituales, esas armas que el Señor nos ha entregado, que no son carnales. Él no nos ha dado. Recordemos allí en Efesios, donde la palabra del Señor nos enseña que nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Nuestra lucha es contra potestades, contra principados, contra gobernadores, contra huestes de maldad de este siglo. Por ende, las armas carnales o las armas físicas, no vamos a hacer nada con ellas, no vamos a atacar nada. Agravamos la situación cuando usamos esas armas, cuando peleamos o nos arremetemos o nos vengamos contra una persona que tal vez ha hecho daño. Esto agravamos la situación. Dice que nuestras armas espirituales no son carnales, sino poderosas en Cristo Jesús, poderosas en Dios para destruir fortalezas. Amén. Gloria al Señor. Las fortalezas son pensamientos. ¿Qué son las fortalezas? Las fortalezas son pensamientos, recuerdos, mentiras o patrones que gobiernan la mente y el corazón. Amén. Esas son esas fortalezas, y el enemigo trabaja sembrando mentira en nosotros. El enemigo, ese es el trabajo de él. Recordemos que él fue a matar,
a robar, a destruir, a engañar, a mentir. La principal fuente o fortaleza que el enemigo utiliza para debilitarnos es la mentira. Él usa las mentiras, él usa el engaño. Y por ende, por eso nosotros tenemos que fortalecernos en Cristo Jesús, fortalecernos en su palabra, tener conocimiento, porque dice que las fortalezas son pensamientos, son recuerdos, mentiras o patrones que gobiernan la mente y el corazón. ¿Sí? Entonces, muchas veces por un recuerdo se convierte en fortaleza y esto es algo que una fortaleza, la fortaleza, bueno, es un tema también bien amplio que en algún momento lo vamos a explicar aún más profundo, pero las fortalezas se convierten, cada día se van, como lo dice la palabra, fortaleciendo, válgame la redundancia, fortaleciendo y que van creciendo, van aumentando, van creando una resistencia y por ende cada día es más difícil que la persona sea libre. El enemigo trabaja sembrando mentiras como tú no vales nada, como nadie te ama, como nunca cambiarás, Dios te abandonó, mira lo que te hacen, mira aquello, mira que esto. El enemigo, de esa manera es que el enemigo trabaja. ¿Sí? He visto mujeres hermosas, mejores mujeres, bueno, hablo de mujeres específicamente en este instante, pero mujeres hermosas. Y por estar sumergidas o en este cautiverio de las fortalezas, mujeres que son hermosas, mujeres muy valiosas, se ven feas. Ellas mismas lo declaran con su boca, dicen que no valen nada, cuántas veces declaran hasta la misma muerte. ¿Por qué? Porque están en un cautiverio y el enemigo, eso es lo que el enemigo usa, bombardea la mente. Y por eso nosotros tenemos que usar la fe y declarar lo contrario. No, tenemos que nosotros levantarnos, amarnos, usar ese amor propio, ese autoestima, tener ese autoestima alto, porque la autoestima bajo también es algo que el enemigo usa para tenernos presos, para tenernos cautivos. Entonces, eso es lo que el enemigo trabaja, sembrando mentiras. Las fortalezas también son la soberbia, la ira, el enojo, el miedo, la pelea, bueno, tanta cosa que abarca lo que es las fortalezas, esas fortalezas mentales allí. Entonces, por ende, debemos que tener muy en cuenta todo esto, la ira, el enojo, la pelea, la gritería, las distensiones, las peleas, tanta cosa que son fortalezas y que nos mantienen en cautiverio y a veces no puede la persona ser libre, no podemos ser libres, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tenemos el conocimiento o en muchas ocasiones necesitamos de que nos ayuden, de que un siervo de Dios, un ministro de liberación nos ayude para nosotros ser, amén, Miguel, claro que sí, la ignorancia, la rebeldía, claro que sí, así es. Y así podemos ir identificando, perdón, así podemos ir identificando qué fortalezas. Y pues es cuando nosotros podemos decir, venga, qué fortaleza hay en mi vida y yo quiero ser libre. Yo quiero ser libre, el orgullo, la envidia. Mira, de verdad que son es bastante el repertorio de esto, entonces, pero identifiquémoslas. La ansiedad, claro que sí, la falta de perdón, el no perdonar. En esto, en lo de la guerra, en lo de la guerra espiritual se habla muchísimo del perdón porque es algo
que es muy necesario, pero no solo como que lo necesitemos en la guerra espiritual, sino que como cristianos es también como un arma que nosotros tenemos, y es ese perdón, ese es el perdonar, el aprender a perdonar, el aprender a pedirle perdón a Dios y en nosotros a pedir perdón también por lo que nosotros hayamos hecho, ¿sí? Porque eso abarca, eso es lo que abarca todo esto. Como segundo punto, lugares de cautiverio espiritual, el cautiverio del rechazo. Amén. Gloria a Dios. Entonces dice, el cautiverio del rechazo. Vamos a ir a la palabra de Dios, allí en Jueces 11:2. Vamos a ir allí a la palabra del Señor, donde vemos cómo una persona puede quedar en cautiverio en este caso nos enseña muy claro por cuál fue el motivo el que ella quedó en ese cautiverio. Entonces, pero vamos a ir a la palabra del Señor, vamos a ir a la palabra, que la palabra del Señor es la que nos enseña, la que nos abre los ojos, la que nos quita las vendas, la que nos destruye, la que entra, la que rompe, porque es que así tal cual dice la palabra del Señor, la palabra de Dios es más cortante que espada de doble filo. Amén. Entonces, vamos a ir allí a Jueces 11:2. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y dice así la palabra del Señor. Dice, pero la mujer de Gabal le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefté, diciendo, no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Y huyó pues Jebed de sus hermanos y habitó en la tierra de Tob, y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Amén. Aleluya. Entonces, el cautiverio del rechazo. Vemos allí un hombre como es Jefté. Habla de este hombre, que fue un hombre que fue hijo de una mujer, cuenta la historia que fue el hijo de una mujer ramera, que después nacieron los hijos, y el padre era Galad, y después nacieron los hijos de Galad, bueno, y cuando ellos crecieron, echaron a este hermano de la casa, echaron a este hermano de la casa. ¿Por qué? Lo despreciaron, porque era hijo de otra mujer y porque era hijo de una mujer ramera. ¿Él qué hizo? Él huyó, él salió huyendo. Él huyó de sus hermanos, se fue para otra tierra. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que él allí se juntó con hombres ociosos. Los cuales salían con él. Y bueno, y ahí sigue la historia que es una historia bien bonita. Los invito para que la lean, para que nos instruyamos más, porque cada vez que leemos, créanme que el Señor nos abre más los ojos y nos da más entendimiento. Y mira que eso es lo que vemos hoy en día. Dios le bendiga, Ana, Dios le bendiga allí donde se encuentra. Ana Castro, Dios le bendiga. Mira que eso es lo que vemos en la actualidad. A veces, y en la actualidad esto se ve, y se ve tremendamente mucho, porque vemos los jóvenes refugiados en amigos ociosos también, en amigos, tal vez en pandillas, tal vez allí en amigos con los vicios, en cosas que no agradan al Señor. Pero si nosotros nos vamos, mira, gloria al Señor, porque Él me ha dado la oportunidad de conocer el caso de algunos jóvenes, y si uno va uno a la raíz del inconveniente, siempre va a encontrar esto.
el rechazo, el abandono, fueron rechazados, fueron abandonados, ya sea por papá, por mamá, eh, han crecido en orfandad, eh, han crecido sin papá y sin mamá o sin papá y mamá. Y esto por hoy en día se está viendo terriblemente y todo eso es lo que está acechando hoy en día también a la juventud. Es que es la consecuencia de los errores, de los errores de los padres, de nosotros como padres, bueno, esos errores. Y si bien es cierto que Dios nos perdona esos errores, pero de la consecuencia no escapamos. Y es cuando nosotros doblamos rodillas, tenemos que doblar rodillas. El Señor en medio de todo, Él es fiel, Él es misericordioso, Él es maravilloso, porque Él nos da estrategias para que nosotros podamos ayudar incluso a estos jóvenes o a nuestros propios hijos. Él nos da. Pero eso es lo que vemos, así como ese caso que le pasó a cuántos jóvenes nacen en fornicación o niños nacen en fornicación, en adulterio, por borracheras, por violaciones. Y todo esto es lo que viene a destruir. Entonces es la puerta que el enemigo utiliza para destruir la vida de esas personitas. Eso. Entonces, por eso nosotros debemos, o sea, sí o sí, instruyámonos en la palabra del Señor. Mira, o sea, yo le doy gloria al Señor porque Él me ha llevado por este camino de la guerra espiritual, pero tenemos que pasar pruebas, pasar luchas, pasar batallas. Y yo le clamo al Señor. Yo tengo 3 hijos, mis hijos son grandes, gloria a Dios. Es la prueba como más dura, la prueba que como he tenido pruebas muchas, pero la más dura ha sido con los hijos. O sea, nunca pensé que iba a ser de tal manera probada como lo he sido. Y así como dice la palabra, así como el oro lo prueban con el fuego, así nos prueba el Señor. Para saber de qué nosotros estamos hechos y si verdaderamente confiamos en el Señor. Y hay algo que yo le pido mucho al Señor, y mis hijos pues ya son grandes, pero yo oro mucho por sus hogares, para que el Señor les dé un hogar gobernado por el Señor, por su idónea, que no vivan en unión libre, que no nazcan hijos en fornicación, porque de verdad que es cuando uno entiende y uno dice, Dios mío, y esto es un peligro, eso es tremendo. Eso es tremendo. A veces la persona no puede salir ni económicamente, ni en estudios, ni en mejor dicho, vámonos a mirar todas las áreas de la vida y vemos cómo el enemigo entra a destruir. ¿Cuántos niños, cuántos jóvenes en rebeldía? Y a veces los maltratan, peor, viene el maltrato, viene el desprecio, las malas palabras. Mira, cuidado papá, cuidado mamá, con las malas palabras para nuestros hijos, porque eso es una maldición. Pero algo que nosotros también podemos entender y ver, que podemos revocar esas maldiciones, que las podemos anular, cancelar, pedir perdón. Y eso es sanación, eso es sanidad, iglesia. Así que el rechazo produce inseguridad, baja autoestima, necesidad enfermiza de aprobación, aislamiento, amargura. Muchos fueron rechazados, lo que hablamos ahorita, por los padres, la pareja, por la sociedad, incluso por la misma iglesia. Todo esto viene, mis amados hermanos, todo esto viene cuando hay ese patrón del rechazo en nuestra vida. Nos va a rechazar la sociedad, nos rechazan nuestros padres, nuestra familia, la pareja, en la misma iglesia nos rechazan. Entonces, pero podemos ser libres de todo esto. La buena noticia es que podemos ser libres de todo esto. Amén. Gloria al Señor. El rechazo de los hombres no va a cancelar nunca el propósito de Dios en su vida y en mi vida. Esto no va a hacer no va a impedir que el Señor, que el propósito de Dios no se lleve a cabo. Por eso tenemos, y por eso que mantenernos fieles, firmes, constantes con el Señor.
Lo que va a impedir es la rebeldía, la desobediencia, alejarnos de la presencia del Señor. Todo esto, ¿sí? Va a hacer estragos. Como segundo punto, el cautiverio del abuso y el dolor. Amén. Como segundo punto, el cautiverio del abuso y del dolor. Vamos a ir a 2 de Samuel 13:20. Vayamos allí a la palabra del Señor y vemos también un ejemplo bíblico como nos coloca, como nos enseña esta noche el Señor o nos recuerda, porque tal vez muchos ya toda esta palabra es un recordéis, muchos han tenido presente la palabra, pero hoy el Señor, vuelvo y les digo, nos abre más los ojos cada vez que nosotros vamos, recibimos una enseñanza, cada vez que tomamos la palabra, mira, el Señor abre más nuestros ojos, quita más las vendas de nuestros ojos. Amén. Entonces vamos a ir a 2 de Samuel 13:20. Gloria al Señor. Y leo la palabra de Dios con la revelación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Dice la palabra, y le dijo su hermano Absalón, ¿ha estado contigo tu hermano Amón? Pues calla ahora, hermana mía, tu hermano es. No se angustie tu corazón por esto, no te angustie tu corazón por esto. Y se quedó Tamar desconsolada en casa de Absalón, su hermano. Amén y amén, aleluya. Es otra historia que también los invito para que nosotros la leamos. No la leo toda porque nos va a llevar pues mucho más tiempo, se nos va y pues también tenemos que ser prudentes con el tiempo. Pero mira, iglesia, esta es la historia de Tamar. Esta es la historia de Tamar, es Tamar hija de David, hermana de Absalón, hermana de Amón. ¿Y qué relata la historia? La historia relata de que esta mujer era una mujer muy bella, era una mujer hermosísima, una mujer hermosa. Y su hermano, Amón, se enamoró de ella. Se enamoró de ella. Eso hay un complot con Absalón, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Que él fingió, Amón fingió estar enfermo porque él le comunicó a Absalón. Le contó a Absalón que él estaba enamorado de la hermana, porque era una hermana preciosa, era una hermana muy bella, Tamar. ¿Y él qué hizo? Él fingió haciéndose el enfermo, le pidió a David que mandara a su hermana a casa de él y que lo atendiera, le hiciera unas hojuelas de harina para comer y bueno, y en raíz de esto fue el engaño, fue lo que él, con esta mentira, con ese engaño, él mintió porque esa mentira de fingir que estaba enfermo, la engañó, la engañó y diciéndole a su padre que la enviara para que le cuidara la enfermedad y pues el padre confiado, porque eso es lo que hoy en día muchas veces nos confiamos y es lo que el pueblo no debemos confiarnos ni por este tiempo ni por ningún tiempo, porque así como ella fue engañada, él allí le expresó que estaba enamorado de ella y que quería dormir con ella. Y ella se rehusó, ella le dijo que no, porque dónde iba a quedar la deshonra de ella, que cómo iba a quedar la deshonra de ella. Mas sin embargo, él ¿qué hizo? Él no hizo caso, él la forcó, él la violó, abusó de ella, tomó a su hermana, hubo sexualidad con su hermana, tuvo sexo con su hermana. Entonces, mira donde se crean las maldiciones, mira donde viene. ¿Qué pasó con esta mujer? Esa mujer, eso la destruyó. Cuenta y sigue contando la historia que ella vivió en amargura, vivió en dolor. Él después de esto la echó de su casa, la despreció tanto, la aborreció tanto,
Y eso es lo que hace el enemigo. Mira, todo esto es lo que utiliza el enemigo para destruir y para dañar a una persona. La aborreció tanto. El odio, dice que el odio fue más grande que el amor que sintió por ella, viéndola una mujer tan bella y tan hermosa. Entonces mira donde se creó ese cautiverio de dolor, ese cautiverio de dolor y del abuso, ¿sí? Y mira, así muchas veces muchas personas están cautivas porque fueron abusadas, porque fueron violadas, porque fueron manoseadas, por medio de la sexualidad, por medio de la sexualidad, eh, así familia, en la familia o bueno, por otras personas. Todo esto son puertas, son portales en el cual el enemigo utiliza para destruirle la vida a una persona, porque di cuenta que siendo una mujer hermosa, una mujer muy linda, ella vivió amargamente, vivió en amargura, vivió en dolor, vivió en tristeza por lo que le había sucedido. Entonces, mira que es la misma palabra del Señor nos enseña. Hay personas que sufrieron abuso físico, sexual, verbal o psicológico. Todo esto lo sufrió Tamar, el abuso físico, el abuso sexual, verbal, fisiológico, porque el hombre la despreció, la rechazó tanto que entonces todo esto la llevó a ella a que su alma estuviera en cautiverio. Y el alma, ¿qué pasa? Aunque el tiempo pase, si la persona no es libre, si la persona no trae sanidad, no viene una sanidad a su cuerpo, a su alma, la alma sigue sangrando, la alma sigue dolida, sigue destruida. Y el enemigo usa ese dolor para traer vergüenza, para traer culpa, para traer miedo, impureza, odio, depresión. La depresión, qué fuerte. ¿Cuántos están pasando por una situación de depresión? Es muy fuerte ver los jóvenes y a veces se rehúsan hasta para recibir una ayuda, para recibir una palabra, para recibir oración, cuánto más para recibir liberación. Pero esa depresión tiene una raíz, eso viene de algo viene esa depresión, ese dolor, el miedo, la vergüenza, la culpa, ¿sí? Pero Jesús sana las heridas. Jesús es el que sana esas heridas, así como nos declara la palabra en Lucas 4:18 también, donde dice que el Espíritu del Señor está sobre nosotros y que nos ha enviado a sanar esas heridas, a vendar los corazones, a dar libertad a los cautivos y abrir las cárceles. Amén, gloria al Señor. Entonces esa es la palabra que Él sana esos corazones quebrantados, esas almas heridas, esas almas atormentadas. Él es el que las saca de cautiverio. Pero usted y yo, iglesia, somos esos canales, somos esos instrumentos para poderle hablar a otras personas, para que otras personas sean libres, sean bendecidas, iglesia. Y esto tal vez es una pequeña enseñanza, pero créanme que yo sé que que por medio de esta enseñanza muchas personas son bendecidas y tomen la palabra. No se queden en ese cautiverio, iglesia. No piensen que eso es normal. Eso no es normal. El Señor Jesucristo vino a libertarnos. Dio su vida para darnos libertad. Pero el enemigo es el que usa todo esto para llevarnos a prisión, para mantenernos cautivos. Por eso, iglesia, vamos a ir a otro cautiverio, como es el miedo. El miedo, bueno. Entonces vamos a ir a una cita bíblica. Vamos a ir a Primera de Reyes 19:4, donde vamos a ver esta cita bíblica,
sobre el cautiverio del miedo. Primera de Reyes 19:4. Amén. Amén, gloria al Señor. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mi Padre. Amén y amén. Esta cita bíblica habla del profeta Elías. Y cuando nosotros conocemos la historia del profeta Elías, vimos que él también tuvo miedo, que él anduvo en depresión, que él quiso morirse, porque no fue fácil lo que tuvo que pasar el profeta Elías, que incluso hasta le dijo al Señor, era tanto el sufrimiento, la persecución, fue tanto lo que el profeta tuvo que pasar, que le pidió al Señor y le dijo que le quitara la vida, porque era tanto los enemigos, tanto lo que lo perseguían. Él también tuvo miedo, él se escondió, él estuvo en una cueva, pero ¿qué pasó, iglesia? Nunca el Señor lo soltó, nunca el Señor lo desamparó. Y siempre él estuvo ahí sustentándolo. Incluso vemos la historia cuando él le envió, estaba en una cueva allí y le mandó los cuervos a que lo sustentaran. Y eso es lo que el Señor hace con usted y conmigo, iglesia. Aunque estemos pasando por situaciones, aunque pasemos por adversidades, aunque tengamos batallas y pruebas, pero el Señor Jesucristo siempre va a estar ahí. Él no nos va a desamparar, Él no nos va a dejar. El trauma puede dejar a alguien viviendo en ansiedad, en temor constantes, en ataques de pánico, en paranoia, en inseguridad. Todo esto lo hace el cautiverio del miedo. ¿Sí? El miedo paraliza el propósito de Dios. El miedo no es... una cosa es tener temor de Dios, pero otra cosa es tener miedo. Y el miedo sí va también a impedir, va a paralizar el propósito. Incluso nos paraliza espiritualmente. Pero ¿qué dice la palabra del Señor en 2 de Timoteo 1:7? Mira qué hermoso es el Señor. 2 de Timoteo 1:7. Vamos a ir ahí a la palabra del Señor. Vamos a ir a la palabra del Señor. 2 de Timoteo 1:7. Y leemos la palabra de Dios con la revelación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Aleluya. Entonces, hagamos uso de ese espíritu que el Señor nos habla allí la palabra en Isaías 61:1 o en Lucas 4:18, que el Espíritu Santo de Dios está sobre nosotros, sobre mí, sobre usted y sobre mi iglesia. Pero que dice que Él no nos dio espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. De poder, de amor y de dominio propio. Y toda esta palabra es la que nos fortalece, la que nos levanta, la que nos ayuda, porque usted no va a ir a presentarse delante del enemigo, o usted no va a ir a guerrear con el enemigo solo, no, usted va a ir con las armas espirituales, con la palabra del Señor, usted va a hacer uso del nombre del Señor, usted va a usar la espada del Espíritu, el Señor ahí nos indica todo, y cada día vamos aprendiendo más, iglesia, pero no tenemos espíritu de cobardía. No nos ha dado el Señor espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Amén. También vemos a la historia de José, que fue el cautiverio de amargura. Este cautiverio es de amargura, iglesia. Entonces, vemos la historia de José. Él fue traicionado por sus hermanos, fue vendido.
Sin embargo, él decidió perdonar. ¿Y qué pasa cuando nosotros no perdonamos? Se encadena el pasado, le da lugar al enemigo, contamina el alma. Mira, porque por eso es tan importante el perdón, el perdonar. José, ¿qué hizo? José pasó tremendo, lo echaron hasta en una cisterna, lo vendieron, lo pasaron por muerto. Eh, eso fue prácticamente, o sea, pero ¿qué hizo el Señor? Tenía un plan diferente. Así que no temamos por las situaciones que estamos pasando. Tal vez el Señor no, nos está instruyendo, nos está enseñando, nos está preparando, pero no nos quedemos en ese cautiverio. Salgamos del cautiverio, porque no, para siempre no dura la prueba. El Señor siempre va a tener algo diferente para nosotros. ¿Qué dice la cita bíblica en Efesios 4:27? Vamos a ir allí también a la palabra del Señor en Efesios 4:27. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios por su santa y gloriosa palabra. Y dice la palabra del Señor, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice, ni deis lugar al diablo, que no le demos lugar al diablo. Eso dice la palabra de Dios allí en Efesios 4:27. No le demos lugar al enemigo. Rechacemos, saquemos de nuestra vida todo lo que no sea de Dios. Porque el enemigo vino a robar, a matar, a destruir, pero Dios no vino a darnos vida y vida en abundancia. El perdón no justifica el daño. El perdón libera el alma, libera el corazón. Amén. Como tercer punto, dice que cómo se entra en el cautiverio. Y dice, a través de experiencias traumáticas, a través de abandono, como ya lo habíamos visto, que también violencia, pérdidas, humillaciones, accidentes, traiciones, a través de palabras de maldición, no sirves, eres un fracaso, nunca cambies, nunca cambiarás. Y a veces nosotros tenemos que recordar de pronto o hacer memoria, porque muchas veces cuando éramos niños, incluso a nuestros padres, en medio de no tener conocimiento, los trataban mal, les decían groserías, los maldecían, y todo eso es lo que nosotros tenemos que entrar a revocar, a anular, a cancelar, porque para eso el Señor nos da ese poder, para eso el Señor nos da esa autoridad, para cancelar todas esas maldiciones, para que no hagan más daño en nuestra vida, para poder ser sanos y para poder ser libres, iglesia. Entonces, es a raíz de todo esto, del abandono, de la violencia, de pérdidas, de las humillaciones, de los maltratos, a través de accidentes. Por eso, iglesia, Proverbios 18:21, vamos a ir también a la palabra del Señor en Proverbios 18:21, donde nos habla y nos enseña y nos instruye el Señor, nos dice que el poder de la lengua, que el poder de la vida o de la muerte está en la lengua. O sea, yo con mis palabras maldigo o bendigo, ¿verdad? Pero incluso el Señor, hay una cita bíblica donde nos dice que escojamos nosotros si queremos bendecir o queremos maldecir. Pero nosotros como siervos del Dios Santísimo, como hijos del Dios, así es mi hermano Fernando, Dios le bendiga, no desmayemos, no temamos ni desmayemos nunca. Esa es una promesa poderosa que el Señor nos da. ¿Y por qué? Porque nosotros tenemos ese poder, pero nosotros vamos a escoger, pero nosotros como sabios, como hijos del Dios Santísimo, escogemos bendecir, pero tenemos que tener en cuenta que esas maldiciones han hecho daño a nuestra vida.
Muchas veces cuando una persona ha maldecido, incluso brujos, hechiceros, los brujos son expertos en hacer eso, que el Señor los reprende en esta hora, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús, porque son expertos para maldecir. ¿Cuántos se levantan a maldecir al pueblo de Dios? Pero nosotros tenemos el poder, la autoridad de anular, de cancelar, de atar esas lenguas, de condenarlas, iglesia. Isaías 54:17, allí donde el Señor nos enseña y nos da la palabra. Pero si nosotros tomamos la palabra y tomamos la autoridad que el Señor nos da, y si le creemos a su palabra, esa palabra va a romper. Es la palabra la que entra a destruir, a romper, iglesia. Por eso, iglesia, no nos cansemos, sigamos adelante. Sigamos adelante. Tengamos en cuenta, iglesia, que el pecado abre puertas espirituales. ¿Qué dice Juan 8:34 también? Todo esto es pura palabra y cita bíblica, gloria al Señor, que es lo que necesitamos comer, lo que necesitamos entender y conocer nosotros. Entonces, ¿qué dice la palabra del Señor en Juan 8:34? ¿Por qué? Que estamos hablando que el pecado abre puertas espirituales. Nosotros, sí, en un momento, como dice la palabra, que antes vivíamos en pecado, en esto, pero que fuimos libres, que el Señor nos ha rescatado, nos ha libertado. Pero nosotros, iglesia, tenemos que entender que el pecado no se vuelva una costumbre. No somos perfectos tampoco, tal vez en algún momento pecamos, sí, porque somos humanos, pero que el pecado no se nos vuelva una costumbre. Que no, es que yo peco y como Dios me perdona, no, porque ya de ahí pueden venir cosas peores, pueden venir un juicio, puede venir una disciplina del Señor, puede venir un azote del Señor a raíz de todo esto. ¿Qué dice Juan 8:32? Vamos a la palabra del Señor. Juan 8:32 nos enseña la palabra de Dios, nos dice. 8:34, perdón. Juan 8:34 habíamos hablado. Y Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado. Que todo el que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces, mira cómo nos esclaviza el pecado, ¿verdad? Y es lo que nosotros también tenemos que aprender y ser libres del pecado, no vivir en la esclavitud del pecado. No vivir en la esclavitud del pecado, de los vicios, de las fornicaciones, de los adulterios, de tanta cosa como es el pecado, de la mentira, del engaño. No podemos vivir en ese cautiverio. Por eso a eso nos llama. ¿Qué nos dice? El otro punto dice, Jesús tiene poder para liberar. ¿Y qué nos dice Juan 8:36? Ahí vamos a ir adelantico. Iglesia. Dice Juan 8:36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y de esto tenemos que estar seguros, que el Señor Jesucristo sea quien nos liberte, que Él es el que nos da la libertad. Juan 8:36. Porque Jesús no solo perdona los pecados, Él sana heridas, Él restaura el alma, Él rompe cadenas, Él libera la mente, Él cancela fortalezas espirituales. Él todo esto lo destruye. Recordemos la palabra del Señor allí en Primera de Juan 3, creo que es 3. Bueno, no me acuerdo bien exactamente la cita bíblica, si alguno la recuerda, la puede escribir, donde dice que el Hijo de Dios vino a deshacer todas las obras del diablo. Es que creo que es Primera de Juan 3:8 me parece, o 2:8, 9, bueno, pero por ahí está la palabra. Y el Hijo de Dios a eso vino, a deshacer toda obra del diablo. Entonces, iglesia,
Él sana, él libera, Él restaura, Él rompe las cadenas, Él rompe las maldiciones generacionales, Él liberta. Amén. Dice, el otro punto nos enseña cómo romper el cautiverio. Reconocer la herida, reconocer qué es lo que nos está pasando, qué es lo que nos está doliendo, qué es lo que está afectando nuestra vida. Dos, como segundo punto, llevar el trauma a Cristo. Jesús es el que tiene el poder allí de entrar a su alma, entrar a su corazón y de sanar esas heridas. Y lo hace por medio de su palabra, por medio de una administración, incluso hasta por medio de una alabanza. Y Él usa el tiempo, el momento exacto para poder sanar. Entonces, Él es el que tiene ese poder y su sanación, su liberación va a venir es por medio de Jesús. Él es el que te va a libertar. Él fue el que fue y pagó en la cruz. Él fue el que fue y llevó, el que derrotó allí los principados, los gobernadores, el que derrotó hasta la misma muerte, el que venció la misma muerte. Entonces, en nada es imposible para el Señor. Todo es posible para Dios. Lo que es imposible para nosotros los hombres es posible para Dios. El perdonar, iglesia, aunque duela, perdonar. Aunque sea grande la ofensa, aunque sea muy fuerte lo que hayan hecho, perdonar. El perdonar te va a sanar. Renunciar a toda mentira del enemigo. Yo no puedo seguir llevándole fueguito al enemigo con mentiras, tal vez por quedar bien, tal vez por esto. No, yo tengo que renunciar a toda mentira. Cambiar. Cambiar palabras como soy rechazado. Mejor, no soy rechazado, soy hijo de Dios. Es cambiar así esas palabras, darle otro sentido a esas palabras. El cerrar puertas espirituales al pecado, al ocultismo, al resentimiento, a la inmoralidad sexual, a la inmoralidad, llámese como se llame. Todo esto nosotros tenemos que hacer para poder romper ese cautiverio. Tenemos que cerrar esas puertas espirituales. Tenemos que renunciar a las heridas, renunciar al pecado, renunciar a la mentira, llevar los traumas, las situaciones a los pies de Cristo. Allí en nuestra primera instancia, Cristo en nuestra primera instancia. Doblemos las rodillas y coloquémonos allí delante de la presencia del Señor. Créame que algo va a hacer el Señor. Algo va a hacer el Señor. Entonces, iglesia, las administraciones, administrar la ayuda de una buena administración por un ministro del Señor de liberación, por un pastor, por un profeta, bueno, la persona que el Señor use en su momento, el dejarse ministrar, el abrir el corazón para que el Espíritu Santo entre y le ministre. Tal vez lo hace por medio de un profeta, de un siervo, un ministro de liberación, pero es importante. Usar preguntas. Nosotros también debemos preguntarnos cuáles son las experiencias que han marcado nuestra vida, qué dolor todavía gobierna mis emociones, qué persona necesito perdonar, qué mentira ha creído sobre mí, sobre ti, iglesia. Todo esto tenemos que hacernos preguntas, escribirlas, llevarlas a los pies de Cristo. Porque si tal vez ha pasado por muchas situaciones o por todas estas situaciones, es porque tiene llamado, porque porta llamado. Y tal vez llamado a ser un ministro de liberación. Iglesia, recordemos la gran comisión. La gran comisión, Él nos manda, Él nos demanda, la gran comisión nos dice ir por todo el mundo, predicar el evangelio. Todo aquel que creyera y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pero en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, colocarán las manos sobre los enfermos y ellos se sanarán.
Aunque comieren cosas mortíferas, no les hará daño. Todo esto es palabra y promesa del Dios Santísimo. Entonces, iglesia, lo tenemos todo. Tenemos es que alinearnos con el Señor. Hacer una oración de ministración y sanidad. Una oración como, Señor Jesús, hoy reconozco que hay heridas profundas dentro de mí, que hay traumas, que hay rechazos, que hay dolor. Expresarle, ser sincero, hacer esa oración y presentarle al Señor todo esto. Y declarar palabra de bendición sobre nuestras vidas. Renunciar a todo lo malo, pero declaramos palabra de bendición. Renunciar, es importante usted hacer una oración de renuncia. Decir, yo renuncio al rechazo, yo renuncio al miedo, a la amargura, yo renuncio a la culpa, a la vergüenza, yo renuncio a las cadenas espirituales, a las maldiciones espirituales, yo renuncio a los traumas, yo renuncio, Señor, a la falta de perdón. Todo esto nosotros lo debemos que hacer. Hoy perdono a quienes me hirieron, los libero delante de ti. Y es cuando Jesús entra en esas áreas heridas del corazón y sana recuerdos, arranca toda raíz de dolor, toda raíz de amargura. Declare usted sobre su vida que no pertenece al pasado, que pertenece a Cristo, que en Cristo es una nueva criatura, que todas las cosas quedaron atrás, que Cristo ha hecho una nueva criatura en ti, porque el enemigo viene y cuestiona, el enemigo es experto en traerle, en bombardearte a memoria todo lo que ha vivido, todo lo que ha pasado, le cuestiona, le lanza dardos, lanza maquinaciones. Entonces nosotros de todo esto tenemos que contrarrestar para poder ser libres. Sacar, reconocer, identificar esas fortalezas mentales. Romper con toda opresión espiritual. Declarar que se rompe siempre en el nombre de Jesús. Porque nada podemos hacer si no es en el nombre de Jesús. Es en el nombre de Jesús que vamos a ser libres. Declare libertad sobre su vida, sobre su mente, sobre sus emociones, sobre su casa, sobre su familia. Declare que usted es libre por la sangre de Cristo. Recuerde que el Señor Jesucristo dio su vida, te compró no a precio de oro ni de plata, sino a precio de sangre, iglesia. Hacer una oración de liberación como en el nombre poderoso de Cristo. Tomo la autoridad contra todo espíritu que opera a través de traumas, de heridas del pasado. Y reprendo espíritus de rechazo, de depresión, de temor, de ansiedad, de culpabilidad, de odio, en el nombre de Jesús. Amén. Todo esto lo podemos hacer, iglesia. Todo esto el Señor nos lo entrega. Yo reprendo todo tormento, toda opresión espiritual. Toda cadena se rompe ahora mismo. Toda fortaleza cae, toda obra del enemigo queda destruida, queda sin poder. Declaro sanidad del alma, restauración emocional, libertad espiritual. El Espíritu Santo me llena ahora. Cada vacío que hay en mí, cada vacío que hay en mi vida, hoy tú lo llenas con tu presencia en el nombre de Jesús. Recordemos que nada somos sin el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nada somos sin Él. Por eso es importante la guerra espiritual. Pero es muy importante también que nosotros tengamos esa intimidad con el Señor. Que nosotros tengamos esa comunión con el Señor. Que nosotros mantengamos esa oración con el Señor. Que se rompa toda cadena, así es, pastor. Que se rompan las cadenas. ¿Cuántas cadenas generacionales vienen de brujería, de muerte, de destrucción, de ruina, de abandono, de rechazo? Vienen y se repiten generación tras generación. Y estoy seguro que si el Señor te ha traído hoy aquí, que si el Señor te ha llamado es porque Él quiere, Él te ha llamado para que se rompan esas cadenas. Porque si el Señor te ha llamado, te ha dado esa autoridad sobre su vida, sobre su casa, sobre su familia. Él nos ha dado esa autoridad para nosotros levantarnos y declarar esa palabra. Declarar, romper, cancelar, destruir.
portamos palabra y es palabra poderosa. Cuando sigámonos instruyendo en la palabra del Señor, créame, mira, el Señor tiene palabra poderosa para nosotros guerrear, para libertarnos. Amén. Gloria a Dios. El trauma puede haberte marcado, pero no tiene autoridad para definir tu destino. Puede el trauma haber hecho daño en su vida, haberte marcado, haber dejado secuelas, haber dejado cicatrices. Pero el Señor Jesucristo es el que tiene el poder de sanar, de libertar, de limpiar, aún los traumas, aún las cicatrices, aún toda secuela, todo lo que haya quedado por toda esta causa, el Señor Jesucristo te va a sanar. Yo sé que Él lo hace y Él lo hace perfecto. Él no lo deja a medias. Dice la palabra del Señor en Filipenses 1:6 que el que empezó la buena obra, Él la termina, Él la perfecciona, Él no la va a dejar a medias. Dios no solamente quiere salvarnos a nosotros, Él quiere sanar nuestra alma, restaurar nuestra identidad y sacarnos del cautiverio espiritual. Amén. Aleluya. Por eso, iglesia, el Señor liberta al cautivo. El Señor vino a darnos libertad. Dice que Él se llevó toda cautividad. Que Él arrancó, cogió, sacó toda cautividad. A veces estamos cautivos por falta de conocimiento, por la desobediencia. Hay la palabra del Señor en Oseas 4:6, donde dice que el pueblo perece por falta de conocimiento. Y sí, muchas veces el no tener conocimiento, estamos cautivos, vivimos cautivos, pero el Señor nos ha llamado a esa libertad. Salmo 146:7, que dice la palabra del Señor. Ya estamos terminando, iglesia. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Entonces dice el Salmo 146:7. Leo la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús. Dice que hace justicia a los agraviados y que da pan a los hambrientos, y Jehová liberta a los cautivos. A eso vino y a eso nos ha mandado, a libertar, a abrir cárceles, a sanar, a vendar esas heridas, a libertar al cautivo, a abrir esas cárceles. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios, iglesia. Mira, hoy es un día de libertad. Si el Señor ha permitido que estemos en este lugar, yo sé que tú has identificado un montón de cosas. Y te vas a levantar en guerra y vas a decir: yo ya no voy a vivir más en cautiverio. Señor Jesucristo me llamó a libertad. Dice la palabra del Señor que a libertad nos ha llamado. El Señor Jesucristo nos llamó a libertad. Que dice Juan 8:32, conocerán la verdad y la verdad nos hará libres. Y a eso nos llama el Señor, a que seamos libres. Él no nos llama a cautiverio, iglesia. Él no quiere que estemos en cautiverio. Él quiere que nosotros seamos libres. Libres. Que su casa, su vida, su familia, usted tiene autoridad, iglesia, usted tiene autoridad sobre su casa, sobre su familia. Si usted es papá, si usted es mamá, usted tiene autoridad sobre sus hijos. Incluso como hijo de Dios tiene autoridad sobre sus padres, sobre toda su familia y sobre toda su parentela. Y el Señor te va a dar autoridad cuando te envía allí a libertar a otros. Él te va a respaldar. Él no te va a dejar en vergüenza. Por eso no temamos, no tengamos miedo. Levantémonos contra las acechanzas del enemigo. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria en esta noche. Vamos a orar en esta noche. Vamos a orar en esta preciosa noche. Dios le bendiga.
hemos dado por terminado este mensaje en esta preciosa noche. Damos gracias al Señor. Damos gracias. Dios le bendiga, Eduardo. Vamos a orar por usted. No sé cuál sea la necesidad que esté pasando. Sé que le escribiste a la pastora Adri, pero ya terminando vamos a orar por usted. Voy a hacer una oración. Voy a hacer una administración. Disponga su corazón. Disponga su vida. Hoy delante de la presencia del Señor, déjese ministrar por el Espíritu Santo de Dios y que sea el Señor sanando esas heridas del alma, esas heridas del corazón. Padre, que todo el que esté cautivo, Señor, en esta noche, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, salga de ese cautiverio, Señor. Cualquiera que sea el cautiverio espiritual que esté este pueblo, Señor. Padre, yo en esta noche, Señor, yo creo en un Dios omnipotente, en un Dios omnipresente, Señor. Padre, que tú tienes el poder de llegar allí, Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Por eso en esta hora, Señor, yo te ruego que rompa todas las cadenas, Señor, que lave a tu pueblo con tu sangre preciosa, Señor, que libertes a tu pueblo en esta noche, Señor. Padre, aquel que está atado de pies, de manos, Señor, aquel que está atado su mente, Señor, aquel que está atado sus emociones, Padre, en esta noche, Espíritu de Dios, ministralo, Señor, ministralo en esta noche, Espíritu de Dios, Señor, libértalo en esta hora, Señor. Rompe toda cadena, Señor, toda cadena de maldiciones generacionales, Señor. Padre Santo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, rompe las fortalezas mentales, Señor. Hoy en el nombre de Cristo Jesús, Señor, ministra la mente de Eduardo, Señor, y de todo el que está aquí presente, Señor. Hoy ministra, Señor Dios mío, arranca, Señor, Padre Santo, de la mente, del corazón, del alma, Señor, aún de las emociones, Señor Dios mío, Padre Santo, saca toda fortaleza mental, toda atadura espiritual, Padre Santo, esos ciclos de pecado, de miedo, de depresión, de rechazo, de ira, de incredulidad, Señor Dios mío, Padre Santo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, todo aquel que esté atado a la amargura, Señor Dios mío, aquel que no le encuentra sentido a la vida, Señor, hoy en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Mi Dios y Padre celestial, Señor, aquel que está pasando por depresión, Señor, hoy en el nombre de Cristo Jesús, rompe esa depresión, Señor, sale de las vidas en esta noche, Espíritu de Dios, ministralos más, Espíritu de Dios, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, Padre, quema, pudre esas cadenas con tu fuego, Señor. Padre, rompe, Señor, quema, pudre las cadenas en esta hora, Señor. Esas cadenas generacionales, esas cadenas ancestrales, Señor. Padre Santo, Señor, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Oh Dios del cielo, toda maldición genética que ha entrado, Señor, a estas vidas, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Rómpela y quémala, destrúyela en el nombre poderoso de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús se queman en esta hora, se rompen las fortalezas, se rompe el miedo, se quema el miedo. En el nombre de Jesús, la depresión, Señor. Padre Santo, la muerte, toda maldición de muerte, todo pacto de muerte, Señor, se rompe en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Espíritu Santo de Dios, Señor, rompe toda cadena de muerte, Señor. Oh, sí, Espíritu Santo de Dios, Señor. Oh Padre Santo, ministra en esta hora, ministra a tu pueblo, Señor Dios mío, Padre Santo, allí toda fortaleza mental, Señor, Padre Santo, esos traumas que entraron, Señor, por accidentes, por violaciones, Señor Dios mío, Padre Santo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, Padre Dios, Padre del cielo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, Padre Santo, Señor, toda inseguridad, Dios del cielo,
Padre Santo, toda baja autoestima, ministra en esta hora a tu pueblo, Señor. Rompe con esa fortaleza, Señor Dios mío, Padre Santo, todo aislamiento, toda amargura, Señor Dios mío, Padre Santo, esa fortaleza allí donde el enemigo les habla, que no valen nada, Señor Dios mío, Padre Santo, que no valen nada, que nadie los ama, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, rompe y saca esas fortalezas, Señor Dios mío, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Señor, rompe, quema en esta hora, Espíritu de Dios, es el poder tuyo, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, rompe esas cadenas del rechazo, Señor Dios mío, del abuso, del dolor, Señor Dios mío, Padre Santo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, en el nombre de Jesús, rompe ese rechazo que ha venido de generación en generación, por padres, por abuelos, por bisabuelos, por tatarabuelos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, todo cautiverio del dolor, Señor, todo cautiverio del abuso, Señor, aquel que ha sido violado, Señor, aquel que ha sido maltratado, Señor Dios mío, Padre Santo, Señor, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, rompe esa cadena, Señor, aquel que nació, Señor, en fornicación, en adulterio, Señor Dios mío, Padre Santo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, aquel que fue, Padre Santo, engendrado, Señor, tal vez en borracheras, oh Dios del cielo, rompe esas cadenas en esta hora, tal vez en drogadicción, en vicios, en prostitución, oh Dios del cielo, Señor, aquel que dice que nació por equivocación, Señor, rompe esa fortaleza y esa mentira del diablo en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, porque tú no te equivocas, Señor Dios mío, Padre Santo, Señor, sabemos que tú tienes un plan diferente, un propósito diferente con cada una de las personas, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, rompe las cadenas, Señor, rompe las cadenas de la ruina, de la miseria, de la escasez, de la pobreza, Señor, de la destrucción, Señor, en esta hora, rompe toda cadena, Señor, rompe en el nombre de Cristo Jesús y echamos fuera en esta noche, fuera en el nombre de Jesús, todo espíritu inmundo, toda mortandad, toda pestilencia, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, porque hay poder en tu santísimo nombre, Señor. Hay poder en el nombre de Cristo Jesús, Señor. En el nombre de Jesús echamos fuera ese espíritu de Amón, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, de Moló, Señor, Dios mío, de Asmodeo, Señor, todo incubo, todo sucubo, Señor. Padre Santo, se rompe en esta hora, Señor, todo incesto, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, rompemos y quemamos por el poder de la sangre del Cordero. Y en el nombre de Cristo Jesús, Señor, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, Señor, rompe, saca el dolor del alma, Señor. Veo, Padre Santo, puedo sentir el pueblo que está sumergido en el dolor, Señor, en la tristeza, Señor, Dios mío, Padre Santo, Señor, en la amargura, oh Dios del cielo, sana en esta noche, sana esas vidas, sana esos corazones, Espíritu Santo, saca esa raíz de amargura, Señor, de miedo, de dolor, de tristeza, Señor, Padre Santo, de abandono, no importa quién te haya rechazado, no importa que te haya abandonado tu papá, tu mamá, no importa. Dice la palabra que aunque padre y madre nos declare, con todo el Señor nos recogerá, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Por eso hoy te pido que sane esos corazones, que liberte, Señor, aquel que está quebrantado, Señor, aquel que tiene ese corazón triste, Señor, acongojado, destruido, Señor, Dios mío, Padre Santo, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, rompe en esta noche, rompe y quema todo cautiverio de miedo, Señor, aquel que tiene miedo al futuro, Señor, miedo, Padre Santo, Señor, a las cosas del Dios, Padre del cielo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, aquel que tiene falta de perdón, amargura, Señor, Dios mío, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, desentrona allí desde las entrañas del alma, del corazón, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, liberta a tu pueblo, liberta
libértalo en esta hora, Señor. Padre Santo, rogamos, pedimos a ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, en el nombre de Jesús, rompe las cadenas del homosexualismo, del lesbianismo, de las borracheras, Señor Dios mío, Padre celestial, en el nombre de Jesús, Señor, de los vicios, de la drogadicción, Señor. Hoy en el nombre de Cristo Jesús se rompen las cadenas, rompe toda cadena en su casa, en su vida, en sus hijos, en su familia. Rompen esta noche esas cadenas en el nombre de Cristo Jesús. Declare la palabra, renuncie en esta hora. Dígale al Señor que usted renuncia al abandono, que renuncia a la muerte, que renuncia a la destrucción en el nombre de Jesús, que renuncia a las violaciones, que renuncia a las humillaciones, a la amargura. Dile ahí, dile que el Señor te está dando, dile que renuncia a las violaciones, al enojo, a la ira, a la soberbia, que tú renuncias al orgullo, al miedo. Dile al Señor en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, usted renuncia en esta hora, sigue renunciando, iglesia, sigue renunciando, despojes en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús, porque es el Espíritu Santo el que te ministra en esta hora. Espíritu Santo, más fuerte en esta hora, Señor, porque estás limpiando, estás restaurando, estás sanando, estás libertando. Gracias Espíritu Santo de Dios, Señor. Gracias porque tuyo es el poder, tuyo es la gloria, tuyo es la alabanza, Señor Dios mío, Padre Santo. Señor, fortalece a tu pueblo, libértalo, Señor Dios mío, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, saca ese dolor, Señor, Padre Santo, aquel que está dolido por el abandono, Señor, aquel que tiene una enfermedad, Señor Dios mío, Padre Santo, oro por Eduardo, Señor, ministralo más, Señor Dios mío, Padre Santo, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, oramos por Beatriz, Señor, Dios del cielo, Señor, ten misericordia de Beatriz, Señor, Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor, lo que esta mujer esté pasando, Señor Dios mío, misericordia tuya, clamamos, quema brujerías, quema hechicerías, quema entierros, Señor, quema maldiciones generacionales, quema toda mortandad y toda pestilencia en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, porque hay poder en tu santísimo nombre, Señor. Oh Espíritu de Dios, gracias, Señor Dios mío, gracias Espíritu Santo de Dios, Señor, la honra, la gloria es para ti, Señor, Padre Santo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, quemamos las brujerías, las hechicerías, Señor, Padre Santo, los altares, Señor Dios mío, la furia de Satanás en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, y sellamos esta administración con la sangre del Cordero de Dios y declaramos libertad, declaramos sanidad, declaramos restauración en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, pasa ese bálsamo, Señor Dios mío, inúndalos con tu presencia, contágialos con tu poder y con tu gloria, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret. Espíritu Santo, liberta a esos hijos que están atrapados en el vicio, que están atrapados en el pecado, Señor. Oh Santo Espíritu de Dios, en el nombre de Cristo Jesús, libértalos en esta hora, libértalos de la confusión, del dominio, Señor, Padre Santo, libértalos, Señor Dios mío. Oh Santo Espíritu de Dios, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, y declaramos, hecho está en esta hora. Gracias, Papá Dios, gracias, Señor Dios mío. Espíritu Santo, fortalece a tu pueblo, dale sabiduría, dale nuevas fuerzas, Señor, oh Dios del cielo, dales entendimiento, Espíritu Santo de Dios, en el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Gracias, Señor, gracias, Espíritu Santo de Dios, porque esta administración queda sellada, Señor, y las obras del enemigo quedan destruidas, quedan despedazadas, quedan quemadas, quedan sin poder en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios. Bendiciones para todos, amada iglesia. Que el Señor les bendiga, que el Señor siga haciendo resplandecer el rostro sobre cada uno de ustedes y adelante con Cristo Jesús. Bendiciones para todos, una feliz noche. Le entrego mi tiempo, mi pastora Andy. Bendiciones. Pastora Dilma, muchísimas gracias. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Te cubrimos con la sangre del Cordero, que el ángel de Jehová acampe a tu alrededor
que esté siempre bajo la cobertura de sus alas, de su sombra. Reprendemos toda retaliación, venganza, toda obra del maligno sobre tu vida, sobre tu casa. Declaramos la sangre de Jesús, guardando tu entrar, salir de casa, tu vida, todo lo que el Señor ha puesto en tus manos, tu familia. Te bendecimos y te damos muchas gracias por este tiempo maravilloso que le ha entregado este ministerio a cada uno de los oyentes. Muchas bendiciones, pastora, la bendecimos, muchas gracias. Saludo cordialmente, por ahí miré a Pet. Se me fue, bueno, se me fue, me voló otra vez, pero me alegra mucho que haya entrado así sea un ratico. Maribel, Dios me la bendiga, recuerde que esa es su casa, así que un abracito, le amamos mucho, muchas bendiciones. Mi pastor Fernando, le iba a pedir un favor, su merced nos despide con una oración y bueno, en un minuto un aporte sobre ya para el cierre, sobre la guerra espiritual, sobre ese tema de lugares de cautiverio. Entendamos que hay que salir de esos lugares de cautiverio, porque no solo es el hecho de estar en esos lugares de cautiverio por cualquier razón, cualquier trauma, sino que se pueden arrastrar a otras personas a esos lugares de cautiverio, a esas prisiones espirituales. Se puede arrastrar a la familia, a los hijos. Así que recuerde que usted es la bendición de su casa. Espero que haya sido muy bendecida, iglesia, y que de verdad estas clases, todo lo que usted recibe aquí en este ministerio, lo ponga en práctica, sea para gran bendición de su vida. Créame que cada uno de nosotros dedicamos tiempo, no porque estemos desocupados, tenemos familia, tenemos empleo, ocupaciones, pero sacamos un tiempo para enseñar, para bendecir, para dar de lo que hemos recibido. Así que, mis amados, los bendigo y los dejo con mi pastor Fernando para que nos dé un aporte y nos despide con una oración. Adelante, pastor Fernando. ¿Qué pasó con Amén, la cámara? amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Aquí le damos la gloria y la honra al Señor. Cerré la cámara porque de pronto eso sirve para distracción, de modo que cerremos nuestros ojitos ahí donde estés y démosle gracias. Dios ha sido bueno en esta hora. Nos ha enseñado sobre la guerra espiritual. El enemigo no juega a ser enemigo. Él viene a arrebatar, Él viene a matar, a destruir, a hurtar. Pero nosotros debemos de estar bajo la cobertura del Señor, para que Él nos lleve por lugar de delicados pastos y junto a aguas de reposo, para que haga rebosar nuestra copa, para que allane nuestra mesa delante de nuestros angustiadores. ¿Lo quieres para tu vida? ¿Lo deseas para tu vida? Pues sencillamente cierra tus ojitos e imagínate a nuestro Señor que está tocando a la puerta. Él está tocando a tu puerta, de modo que tú sabrás si abres o dejas que pase. De modo que en esta hora aprovechemos esta maravillosa oportunidad y abramos. Permitamos que Él llegue y more en cada uno de nosotros, que se quede desde ahora y para siempre, que rompa cadenas, que los yugos se pudran, que toda maldición generacional, ancestral, que toda basura del enemigo, que toda artimaña del enemigo sea recogida en esta hora, porque aceptamos a Cristo Jesús en nuestro corazón, porque entendemos que lo que nos está ofreciendo es grande, es poderoso, es inigualable. Nada se iguala con estar en la presencia del Señor. De modo que atentos a este llamado lo recibamos y bajo sus alas estemos desde ahora y para siempre. Gracias, Padre, gracias por tu palabra, gracias por Pastora Blanquita Dilma. Señor Jesús, bendigo su casa, bendigo su familia, bendigo su hogar, bendigo su empresa. En el nombre de Jesús declaro ángeles de alto rango ahí en esa casa, ministrando, limpiando, purificando, llenando, trayendo fuerzas, abriendo puertas, esas puertas de bien y no de mal, Señor Jesús. Y sobre todos y cada uno de los que se conectaron, de los que pasaron por este live, los bendigo en el nombre de Jesús.
Obra, Señor, obra, obra. Sigue rompiendo cadenas, Señor Jesús. Sigue, bendito Jesucristo, allanando nuestras vidas, bendito Señor. Sigue llenándonos, sigue trayendo libertad, Señor. Gracias, Padre. Gracias por este ministerio poderoso, Señor. Bendice a Adrianita, Señor. Bendice su hogar, su casa, sus hijas, su empresa, Señor, sus labores. Bendice todo lo que sus manos tocan. Multiplica, Señor. Tú nos has llamado a ser cabeza y no cola, bendito Señor. Tú nos llamas, bendito Jesucristo, para que seamos prósperos, para que seamos bendecidos, Señor Jesús. Tú nos llamas, bendito Jesucristo, a estar en lugares de privilegio, amado Rey, de modo que en esta hora somos unos privilegiados porque nos has hecho el llamado, Señor Jesús, y nosotros atentos, Señor, inmediatamente acudimos, bendito Jesús, de modo que abrimos la puerta, abrimos los portones de nuestra vida, de nuestro corazón, de nuestra mente, y permitimos que el Rey de Reyes venga y more, que el Rey de Reyes venga y cambie, venga y transforme, venga y llene, venga y allane en nuestras vidas conforme a la voluntad de Cristo, en el nombre de Jesús. Atamos al hombre fuerte de pies y manos y lo declaramos inoperante en el nombre poderoso de Jesús. Toda artimaña del enemigo es anulada, cancelada, destruida. Toda atmósfera de liberación que se haya abierto en este espacio se cierra. Nos quedamos con tu presencia, nos quedamos con tu poder, nos quedamos en bendición, bendito Jesús. Nos bañamos con tu sangre preciosa y poderosa, desde la coronilla de nuestras cabezas hasta la planta de nuestros pies. Baño a cada persona conectada. Bendigo sus vidas, bendigo sus casas, bendigo sus hogares. Creámosle al Rey de Reyes que trae vida, no le creamos a aquel que trae miedo, que trae susto, que trae dudas. No le creamos a ese mentiroso, a ese farsante. Creámosle a Cristo Jesús y Él traerá paz, felicidad, paz, gozo. Créelo, créelo para ti, tómalo para ti en esta hora, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Toda la gloria para el que vive por los siglos de los siglos, para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Adrianita, Dios te bendiga, mi niña. Gracias por este privilegio. Amén, pastor, muchísimas gracias. Le bendecimos también su casa, su esposa, su familia, su hijo, su iglesia, su empleo, todo lo que el Señor ha puesto en su mano. Lo bendecimos, lo cubrimos en oración. Gracias por estar aquí con nosotros, por compartir, por participar, por recibir también esa impartición que nos da la pastora Edilma. Muchísimas gracias. Mi Ani, muchas gracias también por estar aquí, por esa disposición de hoy recibir. Dios te bendiga grande, poderosamente. Yo declaro que vas a dormir hoy en paz, en tranquilidad, que tienes un sueño reparador, mañana con fuerzas, con fortaleza, adelante sin parar. Y bueno, acá seguimos como ministerio, mi Ani, pastora Dilma, Fernando, y bueno, todo el ministerio de expansión. Faltan algunas personitas que hoy no estuvieron, que hacen parte del ministerio, pero bueno, aquí estamos siempre disponiéndonos para compartir con ustedes. Mi hermanito Wellington, Dios me lo bendiga, los saludamos cordialmente. Bendiciones, Dios es amor. Dios te bendiga. Elida Martínez, Dios te bendiga. Giovanni, muchas bendiciones. Que el Señor los guarde, les bendiga cada día. Están cubiertos bajo la sangre del Cordero, bajo su sombra omnipotente. Recuerden que Él es nuestra confianza, nuestra esperanza. Y mañana entonces, con la voluntad del Señor, desde que no se vaya el internet porque está lloviendo durísimo, a las 5 estaremos transmitiendo el devocional. No se lo pierdan, los devocionales son poderosos. Es un tiempo de oración, así que a las 5 estaremos conectados desde que no tengamos interferencias con el tema de la red. Bueno, un abracito, bendiciones para todos. Quedan despedidos, descansen, tengan paz y tranquilidad y confianza en el Señor. Bendiciones, pastora Blanca Dilma. Bye, bye. Muchas gracias. Mi amada pastora, bendiciones, pastor Fernando y la hermana Ani. Bendiciones para todos. Muchas gracias. Amén. Chao, mi Ani. Bendiciones, que descanse. Bye, bye. Bye. Bendiciones. Amén, amén.